Pues adelante, mi Alex, somos todo oídos y todo corazón. Pues primeramente, buenas tardes a todos mis hermanos amados. De verdad que es un sueño cumplido estar con ustedes en la línea en este momento. Hay cosas que a lo largo de estos 21 años uno imagina una y otra y otra y otra vez. Las soñamos, las visualizamos, las declaramos por fe y muchas veces batallamos con ellas porque creo que a todos los que hemos estado presos nos ha pasado que en más de una ocasión tuvimos un sueño muy vívido en el que de pronto nos veíamos ya afuera, veíamos colores, veíamos personas. A mí me tocó incluso ver edificaciones que no existían en la época en la que yo estaba libre todavía, y las veía en el sueño y decía, esto no es un sueño, esto es una realidad. Si no, no estuviera viendo estas cosas, si no, no vería colores, si no, y de pronto despiertas en tu celda todavía y creo que a todos nos pasó en más de una ocasión. Y finalmente, cuando en realidad se cumple ese momento, cuando llega ese momento, cuando ya pasaron como 3 días y no has despertado, dices, perfecto, esta es la realidad, sí, aquí estoy. La mayoría de las personas aún el día de la salida, antes de salir, compañeros internos y en el momento de la salida familiares, la pregunta que todos nos hacen siempre es, ¿cómo te sientes? Y para ser honesto, yo me sentía todavía, necesito asegurarme que no voy a despertar en mi celda otra vez, porque yo ya lo había soñado muchas veces. Así es que hasta como que se la va uno creyendo que estamos ya, que se ocurrió y que vemos la manifestación de Dios que se ha cumplido una vez más en nuestras vidas, que se ha cumplido ese tiempo precisamente que Dios destinó para nosotros en ese lugar, un lugar de crecimiento, un lugar de bendición, de transformación, que son esos maravillosos seminarios que utiliza el Señor llamados cárceles. En el año de 2002 yo ingresé precisamente a la cárcel por un delito grave y lo más curioso de todo esto es que yo soy hijo de pastor. Mi padre y mi madre se convirtieron cuando yo era un adolescente y pues empezaron a caminar de la mano del Señor. Sin embargo, pues ustedes saben cómo es alguien a los 13 o 14 años y en realidad pues yo no quería saber nada, no quise saber nada. Y comenzó esta batalla de mis padres en la oración, en la intercesión. Vi a mi único hermano de sangre que se convirtió también algún tiempo después. Y finalmente, bueno, eso produjo en mí alejamiento de mis padres, porque ahora pensábamos todavía más diferente de lo que lo hacíamos antes. Eh, Ellos siempre, todo el tiempo, pues estaban insistiendo, escucha este testimonio, ¿por qué no haces esto? No nos acompañas a la congregación, ¿por qué no oras? ¿Por qué no? Etcétera. Y llegó el momento en el que, bueno, pues yo ya los empezaba a evitar, yo ya a los 18 años me fui a otro lugar a vivir y en realidad empecé a evitar a mis padres, mis visitas se fueron espaciando cada vez más y finalmente, bueno, aunque ellos estaban ya caminando en el Señor, pues yo como el profeta Jonás, pues tomé mi nave a Tarsis y me fui hacia otro lugar en sentido opuesto, precisamente a donde era el llamado. A pesar de ello, bueno, pues eh, tuve un problema de salud, aún incluso fuerte. Yo trabajaba para gimnasios, coordinaba gimnasios, daba clases de aeróbicos. Tenía en esa época un consultorio que tenía un año de haber abierto de ciencias quirofísicas. Abrí un consultorio, daba terapia física y además abrí una comercializadora de equipos de bombeo. Así es que, bueno, aparentemente todo había una bonanza, había dinero, había fama, que trabajaba también en ese entonces en un programa de televisión, en fin, dando aeróbicos.
Y eso pues de alguna manera pues me daba acceso a todas esas cosas que uno anda tristemente buscando allá afuera. Y cuando uno camina en el mundo, está uno buscando pues en resumidas cuentas la fama, la lana y la dama. Así es que yo estaba obteniendo las tres cosas. Yo estaba obteniendo las tres cosas a través de mi manera de comportarme en ese entonces, pero vino algo difícil. Empecé a tener problemas físicos, empecé a tener mareos, empecé a tener náuseas, empecé a sentir malestar por la luz, en fin, una serie de síntomas que pues me llevaron a una consulta médica, me llevaron a algunos estudios y el resultado fue pues que yo tenía un microadenoma junto a la glándula hipófisis, lo cual pues obviamente la hacía muy difícil, aunque era benigna, la hacía muy difícil de operar. Me dijeron que en una operación, debido a donde se encontraba pegada, pues iba a causar varias disfunciones en mí. Así es que bueno, pues yo no quería esa opción, yo no quería estar disfuncional, yo estaba dispuesto más bien a que la enfermedad avanzara hasta donde encontráramos este punto disfuncional, a tal punto que bueno, pues tal vez sí me operara, tal vez no, pero yo lo quería simplemente como pasar la página y dejemos que haga lo que tiene que hacer. Sin embargo, bueno, pues eso es lo que uno piensa, pero las enfermedades siempre terminan imponiéndose a uno. Las enfermedades terminan doblando las rodillas de las personas y diciéndonos, tú no puedes solo, tú no puedes batallar solo. Así que llegué a este punto y obviamente mis padres, mi familia, me hablaban de Cristo, me decían que Él podía sanarme, que Él podía restaurarme, que Él podía transformar mi vida. Pero yo definitivamente había endurecido de tal manera mi corazón que aún yo tenía una hija en ese entonces de edad de 8 años, que es mi hija la mayor. En ese entonces aún yo le decía a mi hija, Dios no existe. Esto es un cuento, esto es algo para fanáticos, es algo para gente ignorante. Así es que yo había llegado a tal punto de dureza en mi corazón que por supuesto que a pesar de ese trato que Dios estaba teniendo para llevarme a ese punto de quiebra, pues en realidad yo no estaba dispuesto a ceder. Así es que aconteció algo más. Eh, yo en ese entonces tenía una amistad con unas personas de ahí de la del Valle y una de estas personas pues estaba sumamente sometida a ella, sus hermanos, por una relación pues extraña ahí en la familia. Sin embargo, pues yo encontré la manera de colarme en esa relación y finalmente pues llevar a esa persona como a que se revelara de alguna manera esa imposición paterna que era la de no salir, la de no tener novio, la de etcétera. Y resultó que esta persona pues era amigo del titular de la Agencia Federal de Investigación en ese entonces y pues simplemente hizo una llamada y pues me detuvieron y al parecer fingieron un secuestro y pues yo me vi involucrado en todo esto. Eh, Sembraron pruebas, me sembraron un arma para poder justificar una detención en flagrancia, etcétera. Así es que bueno, pues finalmente llego a la cárcel, estoy padeciendo con este tumor en mi cabeza y ahora, por si fuese poco, estoy preso por secuestro y portación de arma. En ese entonces coordinaba, uno de los gimnasios que coordinaba, era para una persona que fue mano derecha de un ex procurador y además tenía una amistad con un par de jóvenes abogados, en pareja, que trabajaba con el actual procurador en ese entonces. Y bueno, pues de alguna manera uno recurre a estos amigos, de alguna manera dice, ahora es cuando, yo por eso tengo estos amigos que también son influyentes, también seguramente tienen alguna manera de ayudarme. Y lo único que me encontré con ellos fue una negativa de
incluso a que tuviera contacto con ellos, porque yo afectaba sus carreras, afectaba su trabajo y sus pretensiones políticas que ellos tenían. Así es que para pronto me dijeron, no nos llames, no nos busques, no queremos saber nada. Estoy entonces preso, mis amigos ya no están, estoy enfermo y finalmente, bueno, pues yo llego a ingreso, en ingreso bajan las personas que estaban ahí de protección a poner cara de malos, a robar a uno. Yo, la verdad, pues empiezo a pelear, empiezo a usar mis manos, todavía tenía mucha agilidad en ese entonces, pues empiezo a hacer uso de defenderme en la carne, de defenderme por mis propios medios. Yo en ese entonces decía, bueno, pues estás solo, no te queda más que pelear. Hazlo, gánate el respeto o muérete en la línea, pero no te dejes de nadie. Así es que esta fue la situación. Finalmente llegó algún personaje ahí que me jaló con él, me dieron mi fierro, mi navaja y vente con nosotros. Aquí vas a comer bien, aquí vas a estar a gusto. Nos dejan salir y andar fuera de la celda hasta altas horas y tú vas a estar, vas a ser la gente, vas a ser de la gente que va a estar conmigo. Eso fue mi paso en realidad por ingreso. Llego a COC. En COC obviamente hay más para caminar, hay más de alguna manera con un poco más de libertad que en ingreso. Y empiezo yo a medir el terreno porque pues en realidad veo que el brincar esas barras no está tan difícil para alguien que como su servidor en ese entonces hacía escalada y practicaba cosas así, pues decía, no, en realidad no está tan difícil, lo difícil van a ser los balazos, lo difícil van a ser los perros, en caso de que me vean, pero para la condición en la que estaba en ese momento, pues en realidad yo decía, bueno, pues si me dan, me van a hacer un favor, así es que si gano, excelente, y si me disparan, pues excelente. Yo salgo al patio, empiezo a cronometrar los tiempos en los que se veía el vehículo que pasaba por el cinturón, yo traía mi plan ahí, pero había algo ahí muy cercano donde yo estaba midiendo el terreno, que era un grupito de cristianos que se reunían ahí en COC por la tarde y eran pastoreados por un par de internos que también, pues obviamente venían ellos llegando. Y pues yo, de alguna manera, para mezclarme ahí y no verme muy obvio, pues me sentaba con los cristianos, como que estaba oyendo la palabra, pero en realidad pues yo traía mi plan, aunque ignoré o ignoraba cuál era el de Dios. Y el plan de Dios fue que empezó a abrir mi oído a la palabra que estaban hablando ahí mis hermanos. Y cada día empecé a poner menos atención a lo que se suponía que salía y empecé a poner más atención a la palabra de Dios. No mucho tiempo después se acercaron ellos a mí, me invitaron a nacer del Espíritu, a recibir y aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y aproximadamente un tiempo después de estarme ahí congregando, un mes tal vez, vinieron los hermanos de población con un tambo, con un bafle pequeño, con una guitarra, porque íbamos a ser bautizados. Así es que fuimos bautizados, pero hubo una cosa muy especial, que venía con ellos un hombre, un varón con una unción poderosa de parte de Dios. Él venía de Tabasco, que es otra historia también impresionante. Él soñó con el pastor o alguien que fue pastor ahí en el Oriente, y esa persona del Oriente también a su vez soñó con él, no se conocían, sin embargo llegó, entró a la cárcel, él le dijo, yo soy el que tú viste, Dios me mandó, excelente, y había todo un proyecto ahí. Pero bueno, esa es otra historia. Ese día él estaba de visita en el penal y acompañó a los hermanos precisamente que iban a bautizar, y llegó ahí, fuimos bautizados efectivamente, y empezaron a orar uno por uno. Este varón empezó a orar por cada uno de los bautizados y empezó a poner manos cada uno de los que habían sido bautizados, y de pronto la puso sobre el primero y lo vi caer, y lo puso sobre el segundo y lo vi caer. Y entonces, bueno, yo estaba pensando, sé que de qué se trata, hay que dejarse caer, es parte del ritual, ¿qué pasa? Así es que llegó el momento en el que él puso sus manos sobre mí y empezó a orar, empezó
a soltar una palabra profética acerca de que Dios me había traído a este lugar para hacer luz, que Él iba a usar precisamente mi vida. Y estaba apenas oyendo esas primeras palabras de parte del Señor cuando comencé a sentir una corriente, como una corriente eléctrica que recorría desde mi cabeza hasta mis pies. Y pues obviamente creo que sentí como hasta la altura del pecho y no recuerdo absolutamente nada más. Me perdí, me extravié y cuando yo volví en mí, yo estaba encima del bafle que trajeron los hermanos, llorando, tenía mucosidad, lágrimas, todo en la playera, y lo único que atinaba a decir era, perdóname, Señor, era todo lo que salía de mi boca en ese momento. Y comenzó definitivamente a partir de ese día que fui bautizado por el Espíritu, aunque en ese entonces no lo sabía todavía, comenzó un cambio tan radical que de verdad aún yo mismo me sorprendía de cómo estaban pasando las cosas tan rápido. Se fueron de remesa, se iban de remesa ya a población los hermanos que estaban al frente y dejaron otro hermano y a mí nos dejaron al frente de la congregación ahí en COC. La verdad, pues es que yo no sabía predicar, no sabía orar, no sabía casi que nada. Y yo les preguntaba por qué a mí. Y bueno, decían ellos, así estuvimos orando y el Señor nos dijo que tú y otro hermano que estaba ahí, Juan Carlos, el motorratón, se van a quedar al frente. Pues está bien. Yo había hecho un trato para no irme ahí de COC hasta que no me fuera a un dormitorio donde estaban mandando personas primodelincuentes, delitos no graves, estaba aislado, no tenía contacto con la población. Y finalmente yo quería ir ahí, yo no quería ir a la población, no quería ir a todas las cosas que se dicen que había, y que la violencia, y que mucha droga, y que las mamás del cantón, y que no había lugar, y que se metían cuarenta y tantos en una celda. Y esto lo que yo no quería eso. Así es que todavía yo hice un ofrecimiento ahí a las autoridades para que no me movieran de ahí de COC hasta que no me mandaran a ese dormitorio especial. Y por una o por otra cosa, a lo largo de esos 3 meses que estuve ahí, no se daba y no se podía. Cambiaron los comandantes, cambiaron al director, pasaron una infinidad de cosas no, y por alguna razón seguía yo ahí en COC. Finalmente yo ya estaba creciendo, estaba aprendiendo de parte de Dios y un día hice esta oración, le dije, Señor, pues yo creo que tú quieres que yo vaya a población y que yo me estoy resistiendo. Si esto es así, Señor, y no quieres que vaya a donde yo estoy pagando para ir ahí, entonces que se caiga el trato y que me manden a población. Eso lo oré y a los 2 días me estaban llevando a población, a la remesa, se cayó efectivamente el trato, pero antes de ir ahí, llegó un varón de la penitenciaría que venía obviamente ya con fama de haber matado varios, y llegó ahí a COC precisamente del Oriente. Eh, Él se acercaba a la congregación, estaba viéndome desde lejos cuando compartíamos, cuando predicábamos. Obviamente, pues yo le hacía la señal que se acercara, nos acercaba, siempre estaba más lejecitos, a distancia. Y bueno, finalmente él se acercó a mí, pero no en horas de congregación, me buscaba en otras horas y me pedía cosas. Oye, regálame un jabón. Está uno en su primer amor, mis amados, así es que ustedes saben cómo es eso. No tengo un jabón, pero toma la mitad del mío. Ah, ahí está. Oye, qué bonitos tenis y regálame tus tenis y claro que sí, te los cambio por los tuyos, dame los tuyos, toma estos. Y varias cosas pidió. La verdad es que no me pesaba, la verdad es que sentía que estaba haciendo una buena inversión de parte de Dios. Y finalmente, bueno, un día me llamó aparte y me dijo, tú conoces a esta persona, me dio la descripción de una mujer y por la descripción que me dio, ella era una asesor que habían contratado mis ofendidos, por así decirlo. Ellos también contrataron un bufete de abogados y esta mujer era de alguna manera como la que le tocaba estar ahí en sitio. Es una mujer que yo había visto en todo el proceso, en todo el juicio estuvo ahí junto con otros abogados. Y finalmente, bueno, sí supe que era ella y este hombre me dijo, bueno, me ofrecieron 30,000 pesos para matarte.
Y en realidad, pues yo estaba buscando la ocasión para hacerlo, pero quería que fuera por riña, quería que tú me negaras algo para que yo tuviera una excusa y discutiéramos o algo así, y fuera por riña, porque la riña sale, por supuesto, más barata que el homicidio doloso. En aquel entonces, una sentencia por riña era de 4 años, mientras que el homicidio doloso estaba arriba de 20. Así es que me dice él que estaba buscando esta ocasión para que fuera riña, para que hubiera gente que testificara, que discutieron y se salieron las cosas de control y pelearon, ¿no? Pero dado que no sucedió, me dice él, pues yo veo lo que tú haces, me gusta lo que haces y pues yo creo en otras cosas, yo hago otras cosas, pero te respeto por lo que haces. Yo te he pedido cosas y no me las has negado y la verdad, ¿sabes qué? Vamos a hacer como que yo ya me lo fumé. Dice, yo soy adicto, soy vicioso, esos 30,000 pesos no me iban a durar más que unas horas, tal vez un día, tal vez dos, a lo mucho, pero vamos a hacer algo, voy a hacer como que ya me lo fumé y así lo dejamos. Yo me estoy próximo a irme en esta próxima remesa, ponte al tiro, ponte alerta y por allá nos vemos en población. Así es que bueno, pues para mí fue toda una sorpresa, pero empecé a ver esta mano poderosa de Dios que cumple su palabra. La palabra del Señor dice que ningún arma forjada prosperará contra ti. Y yo pude ver precisamente que así fue, así fue. De pronto, al paso de este tiempo, caí en cuenta de algo más. Caí en la cuenta de que ya no me sentía mal. Caí en la cuenta que ya no había estado mareado, que ya no tenía hipersensibilidad a la luz, que ya no tenía estos vértigos y este cansancio que sentí precisamente cuando descubrieron ese microadenoma en mi cabeza. Ya no sentía absolutamente nada. Así es que a partir de ese momento yo di las gracias a Dios y me declaré completamente sano, lo cual ha sido hasta el día de hoy gracias a Él. Y empecé a ver precisamente esta mano poderosa de Dios cubriendo. Fui pasado a población entonces, llegué a una estancia con hermanos, precisamente la congregación, muchos de los hermanos eran de ahí del anexo 8, y ahí, precisamente en esa época, fue cuando yo conocí en la congregación gente nueva. Conocí a nuestro hermano pastor Alberto Acevedo. Él visitaba precisamente este lugar y la verdad, él es quien ejercía también esta cobertura en la congregación. Eh, pues en lo que comentaba él hace rato, son casi, bueno, más de 20 años de conocernos, lo cual para mí ha sido un privilegio y algo muy bueno, de verdad, que Dios haya puesto a mi hermano pastor en mi camino. Me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado, casi tuve un discipulado especial durante el tiempo que estuve en el módulo de la penitenciaría, lo cual pasó después. Y la verdad es que, bueno, no mucho tiempo después yo fui nombrado había un plan de ir precisamente levantando iglesia en cada uno de los diferentes dormitorios. Y así fue, a mí me tocó estar a cargo del anexo 8 y no mucho tiempo después fui nombrado para dar clase, enseñanza a todos aquellos jóvenes de la congregación, hombres que tenían de 2 a 5 años en el Evangelio, lo cual pues fue para mí una revelación porque yo tenía mucho menos que ellos, yo tenía menos tiempo de cristiano que ellos y me pareció muy sumamente desconcertante que me llamaran precisamente para empezar a dar enseñanza a estos varones que deberían enseñarme a mí. No lo entendía, me sometí, lo hice y finalmente, bueno, ya cuando estuve con ellos, empecé a hacer algunas preguntas básicas para saber de dónde íbamos a arrancar ese discipulado, cosas sencillas que tenían que ver con estas definiciones, con la doctrina rudimentaria de Jesucristo. Entonces, pues pregunté y me di cuenta de que a pesar de los años que llevaban, pues no tenían un conocimiento, no tenían en realidad este manejo de la espada del espíritu. Y precisamente comencé ahí dando clase, entendí por qué Dios me había llamado a ellos, en el nombre de Cristo, a mí,
Me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta memorizar. En realidad es un hábito que creo que Dios permitió en mí desde muy pequeño. Y comencé precisamente a participar de esta manera. Me integré a la alabanza de ahí de Refugio Oriente. Estuve ahí también apoyando en la alabanza. Y ahí Dios me permitió conocer también a quien es hoy, el día de hoy mi esposa. Ahí yo llegué precisamente pues ya separado, ya tenía, para cuando llegué a la cárcel, tenía yo 5 años de haberme separado con la mamá de mi hija. Y pues estaba yo viviendo como soltero hasta ese momento. Y ahí conocí yo precisamente a la mujer que Dios me dio, una hermosa varona, una mujer temerosa, que hasta el día de hoy ha estado conmigo, acompañándome en todo tiempo, y que Dios nos ha bendecido con un par de hijos muy hermosos, que también son sumamente temerosos de Dios. Bueno, mi estadía ahí, mi paso por el Oriente fue de 1 año 8 meses. En el momento que me sentenciaron, así como me sentenciaron, pasaron unos días y me volaron para la penitenciaría. Ni siquiera estuve los 2 años ahí. Y en la penitenciaría, a pesar de que algunos de los hermanos que ya habían sido trasladados previamente ahí a la penitenciaría, pues me fueron a ver, llevaron una obra de teatro evangelística, la llevaron al dormitorio 5, ahí donde estaba yo, que es una especie de COC, y me dieron buenas noticias, me dijeron, te trajimos pan, leche, pero algo mejor aún, vas a ir a la estancia del pastor Santillán, que en aquel entonces estaba ahí en población, y ya hablamos, ya acordamos para que te manden ahí, en esta próxima remesa. Ah, pues excelente, uno contento, porque pues uno siempre busca dónde voy a llegar mejor, dónde voy a caer más suave, estamos pensando un poco en eso y no siempre estamos pensando en cómo expandir el Evangelio de Cristo y dónde hace falta, dónde se necesita. Así es que llegó el día de la remesa y resulta que las personas que venían del módulo del Oriente les dan población y yo que venía de población me dan módulo de máxima seguridad ahí en la Penny, en el 8. Y fue para mí pues toda una revelación, la verdad, una sorpresa. Finalmente yo llegué a la estancia de Ali, en ese entonces podríamos decir que traía la autoridad ahí en el módulo, y para él fue desconcertante, tenía un trato con las autoridades para que no le enviaran a nadie, yo supuestamente tenía un trato pues para que me mandaran a la estancia de este pastor en población, pero a ninguno de los dos nos funcionó esa noche porque me mandaron a esta estancia de este varón, quien sería de grande bendición también para mi vida. Así es que, bueno, pues yo digo, al otro día voy a ir a aclarar esto, voy a ir a arreglar, es un malentendido. Hablé con mi hermano en la fe y que también es mi abogado, eh, Abel Guevara. Él ya había salido, él estuvo, lo conocí en el Oriente, él estuvo solamente 7 meses. Y bueno, pues hablé con él, hicimos una gran amistad desde entonces. Y me dijo, voy para allá, llegó a la penitenciaría, me llamó por locutorios, le expliqué que pues me habían mandado a módulo, yo quería ir a población, yo pensaba que iba a población, pero me mandaron a módulo. Él me dijo que conocía en ese entonces al encargado de jurídico y que iba a ir a hablar con él precisamente para eh, arreglar esta situación. Pero antes de ello, él oró por mí. Así es que vamos a orar antes de que vaya a hablar con esta persona. Oró por mí y por supuesto que vino la palabra profética. La palabra profética que recibí en esa ocasión fue la de lo que dijo el Señor. Yo te he puesto en ese lugar precisamente para que alumbres, para que levantes iglesia. Cuando tú salgas de ese lugar, habrá un fragante olor de mi Espíritu Santo. Uf, no siempre uno oye las cosas que uno quisiera oír, pero oímos aquellas que deliberadamente nos conectan a Dios y a su voluntad. Así fue en este caso, terminamos de orar, fin del mensaje, y mi hermano abogado dice, ¿todavía quieres que vaya a hablar con esta persona? Le dije, no, mi hermano, no, está bien, Dios ya habló, voy a estar allí. Y así fue precisamente como fui, me quedé ahí en el módulo 8 de la penitenciaría. No fue una cosa fácil. Recuerdo mucho que la primera visita que recibí de mi hermano
Alberto Acevedo, él me dijo que pues había estado visitando ese lugar durante varios años y que aún no había una congregación levantada en ese lugar, que había sido una especie de cosa difícil ahí. Y bueno, pues me llamó mucho la atención eso y sin embargo, pues yo había recibido una palabra de parte de Dios, así es que dije, bueno, pues aquí estamos. Aproximadamente 2 meses estuve saliendo con mi Biblia a los paraguas que estaban entre el módulo 9 y el módulo 8 y a las pocas personas que había de población, bueno, pues les compartía, se acercaban a mí, más con curiosidad de saber quién era y por qué estaba ahí, que por la palabra de Dios. Sin embargo, pues yo compartía y finalmente eh, comenzó a haber interés en algunos, pero más en las personas que se encontraban en la zona 3, que era la zona de protección, la zona 4, que era la zona de castigo. Gracias al Señor, esas donas que llevaba mi hermano Alberto Acevedo fueron un anzuelo maravilloso para muchas almas, porque obviamente ustedes saben, mis hermanos amados, que llega uno con la dona, llega uno con el pan, de esto rompe todo hielo, definitivamente. Mis hermanos amados, les traje un pan, les traje esto, ¿cómo están? Dios los bendiga, y ahí va la palabra. Así es que finalmente todo eso produjo que iniciara la obra de nuestro Señor Jesucristo, la congregación, en la zona 3 precisamente. Ahí comenzó y más adelante empezó ya en la parte de abajo, en población. Así es que fue algo maravilloso. En el año 2006 llegó precisamente mi hermano Villasana junto con otros varones que estaban ellos antes en el módulo 5, con un cartel de los 120 secuestradores más famosos casi de México. Los sacaron de varios centros penitenciarios y los sacaron todos para meterlos ahí en ese módulo del 5. Y bueno, entre ellos venía precisamente mi hermano Jesús Villasana, y él llegó ahí precisamente en el 2006, al cual amo y de veras considero más que un hermano en la fe, lo considero un hermano incluso como si fuese de sangre. No sé si esté aquí y si esté oyendo, pero si lo está haciendo, pues, pues ahora estás oyendo, mi hermano, que hasta el día de hoy todo el tiempo has estado presente. Tal vez se nos ha complicado la comunicación debido a mis traslados, en fin, pero eh, la verdad es que te tengo en mi corazón y no desisto de que en breve podré estar por ahí también para verte, mi hermano amado. Así es que bueno, pues son enviados estos varones, llega mi hermano en el 2006, estamos ministrando ahí, estamos trabajando y en el año 2008 precisamente yo fui pasado a población, se quedó mi hermano Jesús Villasana al frente, ahí en el módulo 8, quien sigue hasta el día de hoy, después de todos estos años, desde el 2008 que fue él levantado como pastor, hasta el día de hoy él sigue ahí, mi hermano amado. En el nombre de Jesús declaro que también ya tiene alguien preparado que va a ocupar su lugar, por cuanto mi hermano pues en poco tiempo va a estar libre en el nombre de Jesús. Y ahí empecé a recibir semana tras semana la visita precisamente de mi hermano Beto. Era un deleite, era algo esperado que semana tras semana nos visitara y no por el pan, no por las donas, sino en realidad por la palabra que recibíamos, siempre muy acertada. Y hay tantas cosas que pudiera decirles de ahí. Todavía tenemos tiempo, mi hermano Beto, o podemos empezar a hacer la serie, primera temporada, porque todavía 10 minutos. perfecto, mi hermano amado. Entonces continuamos. Bueno, fue un tiempo difícil. Vivir en el módulo, pues ustedes saben, la mayoría de ustedes, que es mucho más difícil que estar en población. Hubo momentos de escasez. Mis dos niños pequeños que tengo ahora, bueno, ya no están tan pequeños, 18 y 15 años, son precisamente hechos en Santa Marta, son santamartenitos. Lástima que no los podemos tatuar, pero mandé a hacer unos de henna que van a decir hecho en Santa Marta, para que los puedan lavar después.
Y fueron tiempos, sí, de cierta austeridad. Los módulos ya saben que pues no siempre puede uno hacer cosas lícitas que den lo suficiente para proveer para la casa, pero Dios siempre proveyó cada día y hubo todo lo necesario. Eh, Hubo tiempos difíciles porque que el hecho de que vivía yo con la persona que traía como el movimiento del módulo también le generó una cantidad de enemigos y que querían matarlo, querían acabarlo a él y a todos los que estábamos en esa zona. Fueron tiempos difíciles de mucha oración, de ayuno, de irnos a sentar a la oración con la espalda pegada a los paraguas y un garrote que poníamos debajo de las piernas por si por cualquier cosa, si en algún momento fallaba la oración, pues sacábamos el garrote, ¿verdad? Pero entonces, tiempos difíciles, tiempos que a veces me tocó un baño de orina, de agua caliente, este, que me tiraran con un palo, una punta amarrada a un palo cuando iba pasando yo fuera de alguna de las estancias por encomienda de alguien que no me quería ahí en esa zona y varias cosas que finalmente, bueno, pues a fin de cuentas fueron de grande bendición porque yo siempre vi en todas y cada una de ellas el rescate de parte del Señor. Así es que puede decir uno, ay, qué terrible que los egipcios nos vengan persiguiendo cuando estamos frente al mar rojo, pero lo maravilloso es que tenemos un Dios grande y poderoso que precisamente dice, yo estoy en control, yo estoy en control. Así es que bueno, fueron tiempos hermosos, tiempos difíciles también. Yo salgo de ahí, queda establecido mi hermano Jesús Villasana y ya estando en población pasa algo muy fuerte. Yo recibo una palabra de parte de Dios y me dice que me agregue a Libres por Jesús, que en ese momento no era la congregación en la que yo estaba participando bajo el ministerio de Comunidad Manuel. Y para mí, pues la verdad, fue muy difícil porque pues se hablaban, de pronto se oían tantas cosas de los líderes que estaban ahí, que pues eran muy duros, era línea cerrada, así de esto es así y así se queda y así se quedará. Creo que mi hermano Beto, pues que está oyendo, podrá confirmarlo, pero gracias a Dios, fueron tiempos así y de pronto, bueno, pues yo hablo con mi hermano Alberto Acevedo ya cuando estoy en población y le digo, mi hermano, sí, ya estoy acá, pero te tengo noticias. Dios me mostró que debo estar ahí, me dice que voy a ser un eslabón para la reconciliación de la iglesia en este lugar, que Dios va a utilizarme para la unidad. Así es que bueno, de alguna manera yo sé que mi hermano no lo ve así exactamente, lo voy a decir yo un poco exagerado, creo que mi hermano y mis hermanos de Coronel Manuel en algún momento debieron así como haberme visto como traidor, o sea, lo estuvimos discipulando, lo estuvimos entrenando y ahora ya se nos va. Y además yo llego a esta otra congregación y casi me vieron como el jesuita entrenado para ir a destruir la de la congregación. Así como ese viene de parte de Beto, tengan mucho cuidado, no le quiten el ojo de encima. Estuvo 4 años bajo entrenamiento personalizado para venir a hacer algún mal aquí. Y de pronto me encontré en esta situación que ni estaba bien con unos ni con los otros, porque era así. Efectivamente, yo sé que mi hermano Beto no, pero otros hermanos de la congregación de la comunidad Manuel, de la iglesia de Judá, sí, algunos incluso no me hablaron, ya me los encontré en población y mi hermano, ¿y cómo estamos? Y se volteaban para otro lado y se iban. Así es que, pues sí, tristemente me vieron algunos como traidor, pero pues yo creí firmemente que eso fue algo que me dijo Dios y dije, pues lo voy a hacer, Señor, lo voy a hacer. Hubo mucha oposición en todo ello y hasta el día de hoy la sigue habiendo, hasta el punto de desoír incluso las palabras proféticas que Dios habló. Y tristemente esa unión, esa unidad hasta el día de hoy, o hasta donde sé, no se había producido.
Eh, estuve casi 10 años ahí en población, un poco más de 9 años, y fue difícil. Finalmente Dios de todos modos me dio la gracia, tocó el corazón de estos líderes y me permitió también estar dando la enseñanza, participar en la alabanza, predicar. Y hubo una palabra profética, llegaron los profetas y dieron una palabra profética acerca de que a la salida de Lepe y de el pastor Samuel, yo iba a quedar en el pastorado, y yo lo vi como el cumplimiento precisamente de esto que Dios me había llamado a hacer. Desafortunadamente no sucedió, desafortunadamente, a pesar de que los dos fueron trasladados a penal federal simultáneamente. este, Desde allá, y alguien que estaba dando la cobertura en ese entonces, eh, dijeron: no, Alejandro no va a pastorear, vamos a poner a alguien que estaba con nosotros y que estaba con nosotros desde años atrás. Así es que sí, ya oímos a los profetas, pero no, incluso fueron los profetas en ese momento en el que ellos fueron trasladados, fueron inmediatamente para orar por nosotros, para hablar una palabra de parte de Dios, y esta persona que estaba en la cobertura de esta congregación ordenó a los demás ancianos que no les permitieran, que no lo recibieran, que no les permitieran dar ninguna palabra profética. Y fue algo pues triste, la verdad, doloroso, y que levantaran a alguien más. Puedo ver cómo uno puede resistir precisamente a las palabras de Dios, y puede uno resistir al Espíritu Santo, y no es que Dios falle, Dios no falla. Definitivamente las cosas que Dios dice son firmes, pero el hombre, con este señorío que Dios nos ha dado precisamente y esta autoridad que nos ha dado, podemos resistir al Espíritu Santo. Así es que bueno, creo que ahora sí ya se me acabó el tiempo, mi hermano amado, pero ojalá y me permitas que pasemos a un segundo capítulo en otra ocasión.